Buenos días, hermanos. Buenos días. Daniel 11:32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Gracias, Señor, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Vengo por medio de Él, Señor, por su intermediación, Padre. Ay, mira, Padre, que tu Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, Señor, nos redarguya de pecado, Amén. Nos infunda aliento, valentía, Señor, nos dé el conocimiento, Señor, para no ser seducido como aquellos que se fueron seducidos, aquellos violadores del pacto, Señor. Que no nos dejemos seducir por lisonjas, quedamos en tus manos, en el nombre de nuestro glorioso Cristo. Amén y amén. Buenos días, bueno, hermanos. El sermón se llama Seducirá a los violadores del pacto. Seducirá a los violadores del pacto. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hermanos, ahorita lo vamos a ver. Esto es un tipo del anticristo, pero se refería específicamente a Antíoco IV de Epifanes. Ya vamos a ver de quién se trata. Está escrito en el libro de Daniel. Hoy vamos a hablar del anticristo. Hoy vamos a hablar de las marcas del anticristo. El libro de Daniel nos muestra a Daniel como un profeta de noble cuna de la familia real de Judá, que en su juventud fue llevado cautivo a Babilonia en el 606 a.C., en el cuarto año del reinado de Joaquín, nos dice la escritura. Aprendió la ciencia de los caldeos, ocupó altos cargos en el imperio babilónico y persa, fue perseguido por su religión, por su fe, pero milagrosamente fue librado a edad avanzada. Y se dice que aproximadamente a los 94 años tuvo sus últimas visiones, entre esas esta de Daniel 11. El libro de Daniel es parte histórico, cuenta la vida de Daniel y de los judíos en Babilonia, pero principalmente es profético, hermanos. Es un libro profético. Nos muestra las visiones y profecías de los 4 imperios mundiales que vendrían, la venida y muerte del Mesías, la restauración de los judíos y la conversión de los gentiles. Hay algunos pasajes proféticos difíciles de entender, no lo podemos negar, pero el Señor nos da conocimiento y deben ser interpretados paralelamente con el libro de Apocalipsis. Pero nos da además de eso consuelo, fe, esperanza, ejemplos a imitar allá en ese libro y poner la mirada en Cristo, la cruz y su trono de gloria, hermanos. Porque anuncia a Cristo, nos anuncia ese imperio, habla del reino de Cristo como ese reino que no tendrá fin, hermanos. Nos lo menciona allí. Matthew Henry, con respecto a este capítulo, el ángel muestra a Daniel la sucesión de los imperios persa y griego en este capítulo 11, persa y griego. Se destacan los reyes de Egipto y Siria también, reino del norte, reino del sur, dice allí, o rey del sur y rey del norte. Judea estaba entre sus dominios y afectada por sus guerras. Del 5 al 30, estamos parados en el verso 32, del 5 al 30, se considera que se refiere a los sucesos que pasarán durante la continuación de esos gobiernos. Pero particularmente desde el 21, con Antíoco Epifanes, que fue un perseguidor cruel y violento de los judíos. El resto de esta profecía se cree que desde el 31 hasta el 45, o sea, estamos parados en el 32, se cree que desde todos los comentaristas bíblicos de antaño así lo creyeron, desde el 31 al 45, es un relato que pasa de Antíoco al anticristo. Empieza Antíoco y se empieza a mezclar y es el anticristo, es un tipo de anticristo de Antíoco. Vemos al imperio romano en su cuarta monarquía, en sus estados pagano, Roma pagana, la que gobernaba en tiempos de Cristo, cristiana, sus estados pagano, cristiano temprano y Roma papal, que es la que conocemos hoy en día, hermanos. El final de la ira del Señor contra su pueblo se aproxima y el fin de su paciencia con sus enemigos. Esto lo dijo Matthew Henry, lo que estoy leyendo. Si deseamos escapar de la ruina
de la ruina, del perseguidor, del infiel, del idólatra, del supersticioso, cruel y profano anticristo, hagamos de los oráculos de Dios nuestra norma de verdad y deber, el fundamento de nuestra esperanza, la luz de nuestros caminos en este mundo tenebroso hacia la gloriosa herencia de arriba. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, dice allí. No será seducido como violador, ni quedará como un violador del pacto. También dice John Hill sobre este capítulo: el ángel cumple su promesa a Daniel de mostrarle lo que está escrito acerca de las monarquías de la tierra, o las monarquías mundiales, y lo que sucedería a su pueblo en los últimos días, particularmente de Antíoco, su carácter y forma de reinar y sus guerras con el rey de Egipto. Eso está desde el verso 21 al 29. Su persecución a los judíos, la angustia sobre los piadosos y la infidelidad de los violadores del pacto, del verso 30 al 35 particularmente. Luego describe su antitipo, el anticristo occidental, o sea, el romano, su carácter y acciones. Y también se muestra esa división que hubo entre Roma en el siglo XI más o menos, entre los ortodoxos y el papado, digámoslo así. También se muestra, ¿se acuerdan que se dividieron? Están divididos hasta hoy, el gran cisma. Divididos entre comillas, ya están unidos, de nombre. Entonces, hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. En el primer capítulo vamos a hablar de Antíoco. Vamos a ver el contexto, lo que dice y cómo se cumplieron estas profecías. En el segundo capítulo vamos a hablar del anticristo, con lisonja seducirá. Y en el tercer capítulo vamos a hablar del pueblo que conoce a su Dios, hermanos. Primer capítulo, todo el contexto de Antíoco. Antíoco fue uno de los más grandes perseguidores de los judíos a través de la historia. Fue uno de los más grandes perseguidores del pueblo de Dios, porque los judíos eran el pueblo de Dios en ese momento. Antíoco IV se llama. Epifanes, o sea, es como una especie de segundo nombre o nombre adicional. Él se lo puso, el Epifanes se lo pone él. ¿Qué quiere decir? Dios manifestado. Dios manifestado. Vivió entre el 175 y el 163 antes de Cristo. Hijo de Antíoco III, octavo gobernador de la dinastía Seleucia, o sea, de la griega. De diversas fuentes bibliográficas tomé esta descripción o esta biografía corta. En su intento, escúcheme bien, de helenizar a los judíos, helenizar es volverlos a la cultura griega, convertirlos a la cultura griega, sacrificó un cerdo en el altar de Jerusalén, prohibió la circuncisión y destruyó todos los libros del Antiguo Testamento que pudo encontrar. Su política helenizante, es decir, de convertir a la cultura griega, pretendía, escúcheme bien, hermanos, por eso es un tipo de anticristo, pretendía unir a todos sus súbditos o en su reino, a todos sus súbditos bajo un solo idioma, una sola ley y una sola religión. En los escritos judíos, él es tratado, varios escritos judíos, no bíblicos necesariamente, sino judíos, hablan de Antíoco y es tratado con desprecio, tachado de inmoral y de loco maniático. Él, Antíoco, intervino en Jerusalén en el tiempo en el cual habían unos hermanos judíos, Jasón y Onías, que se disputaban el sumo sacerdocio. Él intervino allí y prefirió a Jasón porque era inclinado a su doctrina, digamos, a sus costumbres, exacto, de su reino. Y desechó a Onías III, el cual se le opuso. Ya vamos a ver que Onías III también es mencionado en esta profecía. Decretó pena de muerte a todo aquel que se negara a seguir las costumbres griegas. Eso también nos lo cuenta en el libro de los Macabeos. El libro de los Macabeos no es un libro inspirado por Dios, pero es un libro histórico, hermanos. Así como yo tomo fuentes de Flavio Josefo, de John Hill, de cualquiera de estos, es un libro que nos cuenta las historias, pero no es un libro inspirado por Dios, pero nos puede servir de referencia. Invadió Judá, tomó Jerusalén, profanó el templo.
perdón, para los que no saben, el libro de Macabeos hace parte de los libros deuterocanónicos o apócrifos que tiene la Iglesia Católica. Pero es una fuente histórica que confiable, digámoslo así, histórica, hermano, histórica. No espiritual, no bíblica, porque tiene muchas cosas que no están bien. Invadió Judá, tomó Jerusalén, profanó el templo, hizo una gran matanza de judíos. Matatías era un sacerdote que se rebeló en esos tiempos y huyó hacia los montes. Muchos le siguieron, y su hijo Judas Macabeo derrotó repetidamente las fuerzas de Antíoco. Eso fue lo que se conoció como la rebelión de los Macabeos. Eso está en Primera de Macabeos 3, cuando el reino sirio empezó a decaer. Murió en Babilonia en plena campaña militar, también nos lo cuenta el libro de Macabeos. Hermanos, vamos a leer Daniel 11, donde estamos parados. Vamos a leer del 21 al 35, hermanos, del 21 al 35. Y lo vamos a explicar todo. Tratar de explicar cuándo se cumplieron cada profecía, o cómo se cumplieron. Y vemos que aquí vemos muchas cosas del anticristo. Pero aquí vamos a hablar de él, de Antíoco. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, se refiere a él, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Será del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. O sea, botín, despojos y riqueza repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Verso 25. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Aún, verso 26, los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrá contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. 31. Aquí ya se empieza a parecer aún más al anticristo. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Verso 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y en despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados, y limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Voy a explicar solo de Antíoco. Todavía no me voy a meter con el anticristo, pero usted va a ver muchas cosas parecidas. Verso 21a. Vaya, quédese allá, que lo voy a ir recorriendo todo. Y cómo se fue cumpliendo. Verso 21, parte A. Dice, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable. Despreciable por judíos y súbditos, llamado Epimanes por los judíos, que significaba o que significa el loco, despreciable. Ascendió al trono a los 40 años. Verso 21b, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Hermanos, el trono de Siria, el trono que él tenía, pertenecía a Demetrio, por derecho a Demetrio Sóter, hijo de Seleuco IV, pero Antíoco se apoderó y se proclamó rey
a punta de intrigas. Eso está confirmado en la historia. Ya vamos a ver algunos detalles. Verso 22. En el trono derrotó enemigos. O sea, se hizo para derrotar a todos sus enemigos. Dice en el verso 22, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidas junto con el príncipe del pacto. Hermanos, sus principales enemigos en ese momento era Heliodoro y sus aliados. Y también el pueblo de Dios, dirigido por el sumo sacerdote Onías, que le decía que es llamado el príncipe del pacto. Todos coinciden que ese sumo sacerdote, quien fue un hombre valiente, es descrito en esa profecía como el príncipe del pacto. Se propuso, mire lo que hizo, dice, él derrotó a todos sus enemigos. Él se propuso, hermano, unificar el reino enelizando a todos los pueblos, convirtiendo a la cultura griega. Pero en Israel encontró oposición del sumo sacerdote Onías III, príncipe del pacto, que fue depuesto, asesinado, y nombró a su hermano Jasón porque lo sobornó, el otro, el hermano de Onías. Verso 23. Después del pacto, dice allí, se unieron a él un pequeño grupo de gente, poca gente. ¿A quién? Antíoco. Consiguió la victoria por medio de engaños. Dice, y después del pacto con él, engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. Verso 24. Despojó las riquezas de los ricos y la dio a los que le servían a él, cuando la tierra bajo su dominio estaba en paz. Cuando en ese momento el reino estaba en paz. Dice allí, estando la provincia en paz, eso es verso 24, y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riqueza repartirá a sus soldados. Se los quitó a unos como buen Robin Hood y se lo dio no a los pobres, sino a sus siervos. Me perdí. Despojos y riqueza repartirá a sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Prosperó su reino, les decía, con intrigas, pillaje, dádivas y su pródigo estilo de vida, como los gobernantes de hoy, hermano. Mire, comían de sus manjares, repartía las riquezas, hacía, mejor dicho, todo tipo de intrigas, sobornos para ponerlos de su lado. No es muy diferente a lo que pasa hoy, hermano, realmente. Verso 25, parte A. Él organizó sus fuerzas para atacar Egipto. Dice, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Rey del sur se refiere allí a Egipto. ¿Por qué lo pudo hacer? Porque él escuchó los planes de su sobrino Ptolomeo VI, hijo de Cleopatra I y hermana de Antíoco IV, de tomar el control de Israel. Él supo todo eso, conoció lo que iban a hacer, los planes que iban a hacer, y cuando ellos estaban tratando de tomar Israel, él organizó sus fuerzas para atacar a Egipto, porque estaban pensando en otra cosa. Verso 25b al 26, dice, Ptolomeo VI fue con gran ejército y fue traicionado. Ptolomeo VI era su hermano, Ptolomeo VI. Fue con un gran ejército, pero fue vencido por Antíoco IV, porque este Ptolomeo VI fue traicionado por sus generales. Mire lo que dice acá. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército. Estoy hablando del reino de Egipto allí. Mas no prevalecerá, porque le harán traición. Mire, ¿quiénes? Aún los que coman de sus manjares, sus generales. Le quebrantarán y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Derrotó al ejército egipcio, se apoderó, por fin pudo derrotar al ejército egipcio. Se apoderó de grandes zonas allá en Egipto. Y cuando Roma en ese momento vio peligrar sus intereses, obligó a renunciar a cambio de concesiones en Siria. Hermano, algo que no les había dicho. Daniel, el libro de Daniel es escrito más o menos como en el 600 antes de Cristo. Estas profecías se cumplen en el 160 y pico, yo creo que le leía 60 y algo, más o menos. Entonces 350 años más o menos después. Entonces para que haga, más o menos se cumplieron 300 años después. Entonces les decía, aún los que coman de sus manjares, se apoderó de grandes riquezas de Egipto. Entonces les decía que cuando Roma vio peligrar sus intereses,
lo obligó a renunciar a cambio de concesiones con Siria. O sea, le pusieron freno allí. Verso 27, parte A. Dice, el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira. Antíoco IV, Epifanes, que estamos hablando, y Ptolomeo VI, su sobrino, aparentaban acuerdo y amistad, pero había rivalidades, traiciones mutuas, y cada uno buscaba sus propios fines. Antíoco, del que estamos hablando, sus intereses eran apoderarse de Egipto. Ptolomeo VI era acabar con el poder de su hermano sobre Alejandría, es decir, de Ptolomeo VIII, era otro de los hermanos. Antíoco era tío de este Ptolomeo, era tío de estos dos Ptolomeos. Dice en el verso 27b, mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. Hermanos, no prosperarán mientras Dios no permitiera, no prosperaron definitivamente. Verso 28, parte A, Antíoco regresó a su tierra por presión de Roma, pero no vino con las manos vacías. Trajo de Egipto gran botín de guerra, dice allí, y volverá a su tierra con gran riqueza. Y así volvió. Frustrado, verso 28b, al regresar se desquitó de los judíos. Dice ahí en la parte B, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Hermano, además del odio que él sentía por los judíos, al parecer, o así él lo tomó, trataron de rebelarse contra su autoridad en su ausencia, porque trataron de quitar a ese sumo sacerdote Jasón y poner a otro sumo sacerdote, a Onías o algún otro, porque Onías ya había estado muerto en una parte, en parte de ese tiempo. Hermanos, miren, al regresar se desquitó de los judíos, dice su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Entonces cuando él vuelve de allá, hermanos, de Egipto, mire, hace una persecución terrible. Nos cuenta la historia que en un día de reposo, escúcheme bien, ordenó la muerte de hombres, mujeres y niños judíos. En un solo día, hermanos, en un día de reposo, murieron 80,000 judíos. 80,000, hermanos, 80,000. ¿Cuántos muertos lleva el COVID? No sé. 80,000 en un solo día. Pero en una sola ciudad, hermano. Imagínense. Tomó para su ejército otros 40,000 y vendió como esclavos a otros 40,000. O sea, de los judíos, ¿no? Estoy hablando de que se levantará contra el pacto santo, dará su voluntad y volverá a su tierra. Profanó también el templo, saqueó, prohibió la actividad religiosa en sábado, hermanos. Las copias de la ley y la circuncisión. Él lo hizo allá contra Israel. Esto está escrito en la historia, hermanos. Verso 29 al 30, parte A. 2 años después, en el 168, los hermanos Ptolomeo VI y VIII, que eran los sobrinos de Antíoco, depusieron su rivalidad. Recuerda que tenían problemas y unieron fuerzas contra su tío Antíoco. Mientras Antíoco atacaba Alejandría, él se quería también apoderar de Alejandría, recibe una carta del Senado romano, escúcheme bien, para que se retire de Egipto. Él aceptó de mala gana para evitar la guerra, pero fue humillante para él. Dice, al tiempo señalado volverá al sur. O sea, eso sucedió en el 168, como nos decía. Mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrá contra él naves de Quitín. Quitín es en la región costera del Mediterráneo, y él se contristará y volverá, dice el final del verso 30, parte A. Hermanos, verso 30b. Vemos que dice, y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volvió a descargar su frustración contra los judíos, Jerusalén, el templo y el pacto santo. Es otra vez. Sigue una intensa época de persecución. El general Apolonio, uno de sus generales, entró a Jerusalén con 22,000 hombres, también en un día de reposo. Por eso en Mateo 24 dice, orad para que vuestra día no sea en día de reposo. Saqueó, quemó la ciudad y tomó cautivos, hermano. Tomó cautivos.
se unió con los judíos en el verso, mire lo que dice el verso 30c. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Él se entendió y se unió con los judíos que abrazaron la cultura griega y abandonaron el santo pacto. Se le unieron a él. Eso va a pasar ahorita, hermanos. Se le van a unir el falso cristianismo hasta a todo esto que está pasando. Profanó, verso 31, dice: y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Esto ya se parece más literal al anticristo de hoy, pero insisto, todo esto que viene pasando con Antíoco son tipos de lo que va a ser y de lo que pasa. Él convence, él ataca al pueblo de Dios, lo subyuga, todas esas cosas. Mire, hermanos, profanó el santuario, abolió el continuo sacrificio, dice acá, erigió una estatua del dios Zeus en el altar del holocausto, donde solamente podría entrar el sumo sacerdote. Ofreció el cerdo, les decía al principio, a un dios pagano allí. Ofreció un cerdo a un dios pagano. Obligó a los judíos, escúcheme bien, a ofrecer un cerdo el 25 de cada mes en conmemoración de su cumpleaños, que él también cumplía un 25, pero se los hacía celebrar cada mes, según cuenta. Cada mes les hacía celebrar el cumpleaños con un cerdo. ¿Ustedes saben lo que significaba el cerdo para los judíos? Y se levantarán, vuelvo a leerle la cita, de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitará el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora. Quitó, no sacrificaban, sino sacrificaron un cerdo. Estaba quitando el sacrificio que Dios había mandado a los judíos. El mandado en ese momento. Ese era el mandado en ese momento. Ya vamos a ver el mandado ahorita. El que también el anticristo profana. Verso 32a. Los judíos apóstatas se unieron a su causa con lisonjas. Veíamos en el verso anterior. Pero aquí lo refuerza. Dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, que es la cita que tenemos nosotros. Con recompensa se unieron al sumo sacerdote Menelao, muchos, a órdenes de Antíoco. Eso va a pasar. Eso pasó con Constantino. Recuerdan, les dio cargos allá. Se les unen, hermanos. Va a llegar acá y le van a decir: personería jurídica, pero usted no puede decir ciertas cosas, no sé qué, no puede hablar contra ciertas cosas, ciertas cosas usted no puede decir. Mire, fue igual allá. Había un sumo sacerdote Menelao a órdenes de Antíoco, y se le unieron estos falsos sacerdotes judíos, hermanos, y el falso pueblo de Dios. Verso 32b. Pero él no logró doblegar a los judíos fieles, bajo el sacerdote Matatías en ese momento lucharon contra él con la guerra de los macabeos. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Allí se cumple eso. Verso 33a. Surgieron hombres fieles que instruían al pueblo de Dios. Dice: y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Eso también va a volver a pasar, hermano. Sigue pasando. Los sabios del pueblo de Dios. Miren, en el libro de los macabeos se conocen estos sabios como los asideos, que quiere decir piadosos, y eran fieles a Dios, a la ley de Dios, y precursores de los primeros fariseos. Ojo, usted y yo conocemos los fariseos de tiempos de Cristo, que eran lo más hipócrita del mundo, pero en sus inicios los fariseos, cuando salen de allí, eran un pueblo fiel, era un grupo fiel a las doctrinas y a la ley de Dios, hermanos. Quienes rehusaron someterse al sistema religioso de Antíoco, por su fe fueron perseguidos, martirizados y asesinados. Dice ahí en el verso 33b: y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y en despojo. En el verso 34 dice: y en su caída serán ayudados. Estos fieles en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Pero miren lo que dice: y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Cayeron a espada los fieles, y muchos se le empiezan a unir con lisonjas. Y eso pasó. El sacerdote Matatías y sus 5 hijos huyeron de Jerusalén, se escondieron en las montañas,
Y comenzó la rebelión macabea. Muchos se le juntaron, pero varios no eran sinceros en sus motivaciones. El falso cristianismo. El cristiano tibio, el light. Allá pasó eso. Verso 35a. Fue tiempo de persecución, matanza, pero de avivamiento, renacer y depuración espiritual en Israel. Dice allí, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos, hermano. Verso 35b, hermanos, dice, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Judas Macabeo, hijo de Matatías, después de 7 años de lucha, venció mejor dicho, Antioquio, no tanto que lo venció para coronarse rey ni nada de esas cosas, sino que ya no lo siguieron atacando. Venció a los sirios, rededicó el templo, es decir, salieron del yugo más bien, en el 165 a.C. en diciembre, según los historiadores. Y eso es lo que hoy se conoce como la celebración judía de la Hanukkah, y el Festival de las Luces en conmemoración a la limpieza del templo. Hanukkah debe ser, sí. Hanukkah, tienes razón. Hanukkah. Y es lo que conmemora también con el Festival de las Luces para la limpieza del templo. Dice, reinaron en Israel del 142 al 163 hasta que el Imperio Romano los conquistó. Es decir, se liberaron y ya después, pues en el 63 el Imperio Romano los conquista de nuevo. Pero lo que quiero decir aquí dice hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Esa persecución de Antíoco fue de corta duración. Duró aproximadamente unos 7 años, hermanos. Hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Hermanos, segundo capítulo. El anticristo. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Antíoco es tipo del anticristo revelado en el Nuevo Testamento. Antíoco sedujo a los judíos con lisonjas y ellos violaron el pacto con Dios. El anticristo irá mucho más allá, hermanos. Él no solo engañará a la religión judía, sino también al falso cristianismo, para que el cristianismo traicione a Cristo, viole el pacto también y se una a sus mentiras. Engañará al mundo con sus lisonjas. En ese tiempo, recuerden, abandonaron la ley de Dios, el libro del pacto, hicieron cosas contrarias a lo que el Señor había dicho, hermanos. Vamos a Daniel 11, voy a volver a leer desde el 31, ya leímos del 31 al 35, vamos a volver a leer otra vez desde el 31, pero hasta el 39. Se engrandecerá sobre todo el mundo. Veámoslo. Voy a leer hasta el 39. Los engañará con los honores para que sigan el anticristo. Y vamos a ver algunas cosas que se cumplen allí. Se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Esto ya lo leímos. Y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Verso 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. 39. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra, hermanos. La abominación desoladora. La misa papal, hermanos, busca quitar el sacrificio perpetuo de Cristo, así como Antíoco quitó y ofreció en el altar del holocausto a una divinidad pagana, puso un cerdo allí, hermano, y quitó el sacrificio que los judíos tenían que hacer
todo el tiempo. Asimismo, hermanos, la misa papal busca quitar el sacrificio de Cristo perpetuo, implantando un sacrificio diario, sacrificando de nuevo al Hijo de Dios. Al hacer la misa, está quitando lo que Cristo está haciendo. Está quitando lo que Cristo está haciendo. Así como Antíoco hizo lo mismo, hermano, en ese momento. Ellos no pudieron volver a sacrificar por todo ese tiempo. Es lo mismo, hermano, que él intenta hacer. Todos los que van y lo escuchan, todos los que van y oyen una misa, se les está negando, hermanos, el sacrificio de Cristo. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, a judíos, el anticristo, al falso cristianismo, las filosofías y al mundo entero, pero sobre todo al falso cristianismo como violador del pacto. Con su ramera iglesia, la madre de todas las idolatrías de la tierra, quien abre sus puertas a todos y seduce, hermanos. Nos dice acá que los sabios del pueblo caerán a espada. Hermano, esto sí que se ha cumplido. Caerán a espada, fuego, cautividad y despojo. Siervos fieles, los que enseñan al pueblo la justicia, han sido muertos y perseguidos por el papado. Lo vemos los mártires que fueron despojados de sus bienes con falsos testimonios, blasfemados y odiados dirigidos por el papa y odiados por el mundo. Muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Muchos se cobijarán bajo su sombra, bajo el cristianismo, con lisonjas, para un interés, por un reconocimiento moral. Los moralistas, los falsos cristianos, los tibios, los lai, que dicen ser judíos, pero no lo son. Se cobijan, se juntarán, decir yo también soy cristiano. Con su labio lo honra, pero su corazón está lejos de él. Pero quieren llevar el nombre de cristiano. Hará su voluntad, se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, dice aquí. El papado, hermanos, el papado, porque ese es el reino del anticristo, es completamente independiente, no sujeto a ninguna autoridad excepto a sí mismo. Dígame, ¿quién juzga al papa? ¿Quién juzga al papa? Su poder absoluto se extiende al terreno religioso y se engrandecerá sobre todo Dios. Al terreno religioso. Los musulmanes tienen su Dios, los budistas tienen sus dioses, y él se engrandece sobre todo Dios, porque está por encima de ellos. Los reyes le rinden honores, lo consultan, es la máxima autoridad religiosa y moral. No me diga que no, hermanos, es la máxima autoridad, lo que diga él. El Papa dijo que los ateos ya pueden ir al cielo, el Papa dijo que los homosexuales eso no es pecado, es la máxima autoridad. O dígame, si yo salgo a decir eso, a mí ¿qué me van a decir? Nada. O si sale cualquier otro. Pero si lo dice el Papa, contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará. Es desafiante y hace blasfemias contra Dios. Títulos divinos se otorgan. Más adelante los vamos a ver. Herejías destructoras. Y es seguido y respetado por millones. Por eso prosperará. Tiene muchos fieles. La religión católica, las religiones también lo siguen, los gobernantes, aún los ateos, está sentada sobre muchas aguas, hermano. Del Dios de sus padres no hará caso. Dice seguir al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero lo niega con sus doctrinas, hermanos. No hace caso al Dios de sus padres. Se supone que el catolicismo romano viene de la religión de Abraham. Se supone. Pero de ese Dios no hace caso, porque lo niega con sus doctrinas, hermano. Ni del amor de las mujeres hará caso, dice. El celibato, prohibirán casarse, lo desliga de toda responsabilidad marital humana a los sacerdotes. Él está casado con la iglesia. Honrará al Dios de las fortalezas. Él promueve fuerza militar, sirve al Dios de la guerra, que es la personificación del poder. Satanás le da fuerza y poder, gasta millonadas, no sé cuántos, hermanos, en su poder, para afianzar su poder por medio de conquistas, conspiraciones. Tiene negocios de armas grandísimos, todos lo saben, promueve guerras, golpes de estado, rebeliones y marchas. El Dios de la guerra, honrará al Dios de las fortalezas. Sumisión y admiración de todo el mundo y colma de honores a los que le sirven. Es el gran conspirador, así lo llamó Alberto Rivera en un sermón. El gran conspirador.
Los da favores y riquezas y bendiciones, embajadas y respaldo y aprobación a todos los que le rindan honores, hermano. Y eso pasa. Vamos a Daniel 7 del 23 al 25. Vamos a ver su poderío, el gran poderío. Hoy yo creo que el sermón se me va a ver un poco más largo, hermanos. 7 del 23 al 25. Daniel 7 habla del cuerno pequeño. Si usted revisa allí en Daniel 7:8, eso representa el papado. Su poderío, vamos a ver aquí, pero en el 23 y el 25 vamos a ver su poderío sobre reyes. Blasfemará también contra el Dios de la Biblia, quebrantará a los cristianos y cambiará los tiempos y la ley. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. La cuarta bestia, recuerde que habían la primera bestia Babilonia, segunda el imperio medo-persa, tercero el reino griego, que era donde estaba Antíoco, y el cuarto el imperio romano. Y de ahí van a ser el papado, hermanos. Dijo así: la cuarta bestia era un cuarto reino en la tierra, la cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, de esa bestia, escúcheme bien, se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. O sea, de esos 10 se levanta el anticristo, el cual será diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ese cuerno pequeño, hermanos. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Hermanos, 10 reinos surgieron del imperio romano, hermanos. 10 reinos, escúcheme bien. Tras su disolución en el año 476 después de Cristo. Según el obispo Lloyd, esos 10 reinos fueron. Hermanos, silencio, silencio, silencio. El primer reino fueron los hunos, que se apoderaron de Hungría en el 356 después de Cristo. Otro reino, el segundo reino, los ostrogodos, que se apoderan de parte de Italia en el 410 después de Cristo. El tercer reino fueron los visigodos, que se apoderan del sur de Francia y de Cataluña en el 378 después de Cristo. El cuarto reino son los francos, que se apoderan de parte de Alemania y Galia en Francia en el 410, también de España, de África en el 407. El rey de África en ese momento saqueó a Roma en el 455. Sexto reino, los suevos y los alanos, que se apoderan del occidente de España en el 407 después de Cristo, y de Italia, parte de Italia, en el 457. Los burgoñones, el séptimo, de Alemania a Galia se apoderan, o sea, salen de Alemania los burgoñones y se van a Galia, a Francia, en el 407 después de Cristo. El octavo, no sé si está bien traducido, Herules, los rugios y los turingios me suena, que hace parte de Italia, en el 476 después de Cristo. Los sajones, que se apoderan de Gran Bretaña en el 476, y los lombardos, que se apoderan de Alemania, parte de Alemania en el 383 y parte de Hungría después en el 826. Listo. John Hill dice: y tras ellos se levantará otro. O sea, estamos hablando aquí de Daniel 7, 24, 23 al 25. En el 24 dice: y tras ellos se levantará otro. Tras esos 10 reinos, hermano. Así lo creyó. Hermano, esto no es doctrina nueva, yo se los quiero decir. Doctrina nueva el dispensacionalismo, doctrina nueva que el Papa no es el anticristo. Eso es una doctrina nueva. Esto que yo les estoy diciendo es histórico. Eso es lo que creyó la iglesia en todo tiempo y en todo lugar. Siempre lo creyó la iglesia. Esto dice John Hill. No Tito y Vespasiano ni la nación de Gog o Magog, como algunos creían, sino el Papa de Roma o el anticristo. O sea, los que salen de esos 10 reinos. Quien llegó a su poder como obispo universal, como un cuerno pequeño, Daniel 7:8, como un príncipe temporal, y después que surgieron los 10 reinos anteriores, o sea, no después que se acaban y llegan a su fin, sino cuando surgen, se establece el papado, ya que debían dar su fuerza, poder y reino a la herencia cristiana. Estos, dice Apocalipsis 17:13, tienen un mismo propósito: entregarán su poder y su autoridad a la bestia.
La Septuaginta dice detrás de ellos, dice, y tras ellos se levantará, dice detrás de ellos. Es el surgimiento desprevenido, imperceptible, inadvertido del papado hasta que los termina superando a esos 10 reinos. Dice, el cual será diferente de los primeros, de esos primeros 10 reinos. De los primeros 10 cuernos, reyes o reinos, será diferente, teniendo además un poder secular y civil. Los otros no tenían ese tipo de poder mezclado. El papado en cambio tiene un poder secular, civil, un poder temporal. Ellos dicen, hermanos, dentro de sus doctrinas, que el papado es el reino temporal de Cristo en la tierra. Tiene también un poder eclesiástico y espiritual. Un poder no solo sobre los cuerpos y propiedades de los hombres, sino también sobre sus almas y conciencias, e incluso sobre los otros cuernos y reinos, sobre esos 10. Hermanos, esos 10 reinos cuando nacen no tenían dominio el uno sobre el otro. En cambio el papado sí lo tiene, hermanos. Así era diferente de todos ellos. Dice, y él someterá 3 reyes. Yo no sabía este dato. Los 3 cuernos arrancados por las raíces y que cayeron ante él. Daniel 7:8 nos muestra eso allá cuando habla del cuerno pequeño. Muestra que Roma, esos 3 reinos son Roma, Italia y Francia. Roma, Ravenna, lo menciona como Roma, Ravenna, que es Italia, y Pentápolis, que es Francia. En el Vaticano existe un mosaico que tiene 3 llaves en su regazo, como un patrimonio de San Pedro, que se llama la triple corona, hermanos, y hace referencia a esos 3 reinos. Y si usted no se da cuenta, hermano, Francia, Italia y Roma son uno de los países más católicos. Tal vez faltaría España, pero no está allí. Pero aunque España también pertenece al papado, estos 3, hermanos, pues son de los países más católicos que usted pueda ver. Hablará palabras contra el Altísimo, dice. Títulos divinos. Palabras contra el Altísimo. Títulos divinos. Santo Padre. Cabeza de la iglesia. Vicario de Cristo. Se otorga 3 títulos de la Trinidad divina, hermanos. Perdona pecados. Habla palabras contra el Altísimo. Perdona pecados, da indulgencias. Se proclama infalible con poder para cambiar la Biblia, hermanos. Esto no lo hace nadie, hermano. Esto no lo puede hacer. Esto solo, hay cosas que pueden hacer unos y otros, pero todo se cumple acá en Roma, en el papado. A los santos del Altísimo quebrantará. ¿Por medio de qué? Persecuciones, la Inquisición, muerte, cárcel. Recuerde que dice Apocalipsis 13:7, hará guerra contra los santos y los vencerá. Cambió los tiempos, dice aquí en Daniel. Cambió los tiempos. Julio César era un emperador romano, tenía el calendario juliano. Y el Papa Gregorio XIII, el calendario gregoriano. Este Papa cambió el calendario bíblico lunar, o estos dos cambiaron el calendario bíblico lunar, usado por los judíos, hermanos, y lo introdujeron en el calendario solar. Usado por los judíos, hizo la luna para los tiempos. Salmo 104:19. Deberíamos regirnos por la luna, según la Biblia. Y este Papa Gregorio, cuando estaba el calendario lunar, cambió el calendario lunar, el que debería ser, introdujo el calendario solar que usted y yo tenemos hoy. Es un calendario solar, hermanos. Adoran al Dios Sol. Cambió la ley. Quitó el segundo mandamiento, el que habla contra la idolatría, no te harás imagen. Y para que no le faltara, no quedara con 9, dividió el 10º en 2 mandamientos. No codiciarás los bienes ajenos, no desearás, creo que la mujer del prójimo, lo divide así. También quita el 4º mandamiento, el del día de reposo, y agrega santificar las fiestas. Dígame, hermanos, dígame quién más cumple todas estas cosas. Él es el hombre de pecado. Vamos a 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 12. El hijo de perdición. Con el papado se inicia la gran apostasía. No se va a iniciar al final, hermanos. Ya se inició la gran apostasía. Él se hace pasar por Dios con poder y prodigios mentirosos. Nadie os engañe. 2 de Tesalonicenses 2, 3 al 12. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía
y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto del culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Las mismas descripciones de Daniel, hermano. Hace lo mismo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su tiempo, debido tiempo, se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, ya estaba en acción, ya estaba el imperio romano reinando. Solo que hay quien al presente lo detiene. Detenía algo al imperio romano, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Tenía que caer el imperio romano. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento, está hablando del anticristo, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, ahorita les voy a dar unas referencias históricas. La apostasía inició, escúcheme bien, el papado inició, la apostasía inició con la caída del imperio romano, quien detenía la instauración del papado, la Roma papal. Ya les voy a dar unas referencias. El Papa de Roma se sienta en la iglesia de Dios como Dios, o sea, se proclama la cabeza de la iglesia. Se proclama Santo Padre y Vicario de Cristo. Se sienta como Dios, haciéndose pasar por Dios. No se hace pasar por Dios alguien que dice que es la cabeza de la iglesia, que es el Santo Padre y es el Vicario de Cristo. Es el sucesor directo, el papado, de los antiguos emperadores romanos, del poder monárquico de los Césares, e incluso lleva el mismo título pagano de aquellos, pontífices máximos, el máximo pontífice. Así también llamaban a los Césares. Hace grandes señales y prodigios mentirosos, falsos milagros, apariciones de la Virgen mentirosas y la transustanciación. Pretende hacer un milagro, bajar a Cristo, meterlo en una galleta o en un pan y convertirlo con el rezo mágico que hacen estos curas. Y delante de todos, dice, delante de todos los que miran. Él engaña al mundo entero, a los que rechazan la luz de Cristo, incluyendo el falso cristianismo. Es un reino de tinieblas, el misterio de la iniquidad, contra el reino de Cristo, la luz que resplandece en las tinieblas. Hermanos, miren, les decía, ¿qué era lo que detenía? Porque en esto hay mucha controversia, pero históricamente siempre se creyó. ¿Qué es lo que detenía al imperio romano? Al papado, el imperio romano. Lo que dice el comentario bíblico de Clark y la enciclopedia británica. Dicen básicamente lo mismo. El testimonio unido de los líderes de la iglesia de los 4 primeros siglos era que el obstáculo que tenía que ser quitado de en medio era el imperio romano. ¿Por qué digo eso? Porque a usted le van a decir que el que detiene la aparición del anticristo es el Espíritu Santo, o que tiene que salir la iglesia y ser arrebatada para que ahí sí se pueda manifestar el anticristo. Eso es mentira, porque quita los ojos del papado. Era el imperio romano, esos 10 cuernos de que de ahí salieron, hermanos, para que saliera el cuerno pequeño, hermanos, tenía que caer, para que estuviera el máximo pontífice, el anticristo papal. Dijo Jerónimo, uno de los padres de la iglesia, si Pablo hubiese escogido decir esto abiertamente, él lo dice como en clave, hubiera provocado una enorme e innecesaria persecución contra los cristianos. Esta era precisamente la razón por la cual Pablo ocultó en la epístola la identidad de este obstáculo. Eso está en un comentario de Jerónimo, libro 5, capítulo 25, si usted lo quiere ir a mirar, que no me lo estoy inventando. Justino Mártir dijo en su libro Apologías, escrito a los gobernadores de Roma, que los cristianos oraban por el emperador de Roma y por la continuidad de su imperio, pues sabían que cuando éste desapareciera se manifestaría el hombre de pecado. Está en la Fe Profética de Nuestros Padres, página 19. Tertuliano dijo, ¿cuál es el poder que detiene la manifestación del hombre de pecado?
¿Quién más sino el imperio romano, el cual quebrantado y dividido en 10 reinos introducirá al anticristo sobre sus propias ruinas? Él lo dijo allá, él todavía no entendía muy bien lo del papado, ¿no? Sí. Pero lo dijo eso va a pasar cuando el imperio romano caiga. También está en la fe profética de nuestros padres, página 563. Ambrosio de Milán dijo que dicho obstáculo era el imperio romano y el emperador, y que después que fuera quitado de en medio el César de Roma, se manifestaría el hombre de pecado. Lo dijo Newton, en la enciclopedia Newton, página 463, está referenciado. Crisóstomo, ¿qué es lo que detiene la manifestación del hombre de pecado? El imperio romano. Cuando éste desaparezca, entonces vendrá el hombre de pecado, porque mientras dure el temor de la gente hacia el emperador de Roma, nadie se ensalzará por sí solo. Pero cuando el emperador desaparezca, entonces el hombre de pecado se manifestará e intentará gobernar el reino de Dios y de los hombres. Hermanos, nosotros nos acogemos a la historia de la iglesia, hermanos. A mí que no me llamen secta por eso. Secta a los que se han apartado y desligado de las verdades históricas, hermanos. Las iglesias modernas, la reforma moderna. El comentario exegético y explicativo de la Biblia en el tomo 2 dice, ese ya es moderno, pero dice, el romanismo como precursor del anticristo fue restringido de esa manera por el emperador romano, el representante del poder coercitivo del momento, hasta el tiempo cuando Constantino transfirió la sede del imperio a Constantinopla. El obispo romano gradualmente se elevó al primado. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, eso es lo que nos dice la Biblia, que eso iba a pasar, hermanos. Vamos a Apocalipsis 13. La bestia engaña a los no escritos en el libro de la vida. Perdió cierto poder. Eso es verdad en la historia. Con la Reforma Protestante, con la Revolución Francesa, perdió cierto poder, tuvo una herida mortal de espada con la palabra, pero su herida mortal ha sido sanada. Todos se rendirán ante él, de lo contrario no podrán siquiera comprar ni vender, hermanos. Apocalipsis 13, del 1 al 8. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. El imperio romano está en medio del mar Mediterráneo, sobre muchas aguas se levanta la bestia, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, lo mismo que dice Daniel. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Viene del mismo infierno su poder, hermanos. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? La grande ciudad. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, les decía. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y así, avanza el verso 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. La herida mortal fue sanada, hermanos. Aparentan no tener el poder de antaño. Usted los escucha a los cristianos protestantes de hoy. No, pero eso ya no es lo mismo. Eso era en tiempos de la Reforma. Por eso Lutero y Calvino creían que era el anticristo, porque tenía un poder terrible. Eso ya no. Eso ya no. Aparentan no tener el poder de antaño, pero ella gobierna sobre reyes. El mundo entero es una autoridad política, moral y religiosa. Es así más peligroso. Tiene la misma estrategia del diablo: hacernos creer que no existe. Esa es la estrategia del diablo. Esos son cuentos. El diablo no existe. El infierno está acá.
Es la misma estrategia del papado. Hacernos creer que ya no tiene poder, pero lo tiene. Hermano, las noticias ahorita en Estados Unidos y en muchos lados salen por todos los medios quemando estatuas, imágenes y cruces. Pregunto, ¿eso es un ataque al cristianismo? Eso no es un ataque al cristianismo, hermanos. Eso es hacer, incluso con paganos, lo que Dios mandar a derribar todos esos ídolos, hermano. A mí no, que no me vengan a decir que eso es un ataque al cristianismo. Cuando tumban una estatua. ¿Qué tal eso, hermano? Así de ciego está el pueblo de Dios hoy. Reformados, hermanos, diciendo eso. Solidaridad con la iglesia de Roma. Solidaridad con el papado. Porque ellos representan, es un ataque a la imagen del cristianismo. La imagen la hicieron ellos. Esa imagen la hicieron ellos. Quien no se rinda ante su reino no podrá comprar ni vender, hermano. Como en antaño, nos confiscarán bienes, hermano. Se acordará de mí. Nos quitarán a nuestros hijos si no los educamos bajo su doctrina. Nos despedirán de nuestros trabajos. Seremos tratados como enemigos de la humanidad, locos, fanáticos, enemigos de la humanidad. Lea, escuche el Pacto Global y la Agenda 2030. La aldea utiliza este tipo de palabras, el Papa. Aldea global, casa común, nuevo humanismo. Nuevo humanismo. Con respecto al 666, hermanos, Alberto Rivera decía con mucha razón, y creo que tiene mucha razón, tiene una marca, un nombre y un número. Marca, el papado, el papa, esa es la marca. Un nombre, Juan Pablo, y un número, segundo. Así lo describía él y creo que tiene mucha razón. Pero también el 6 representa la imperfección, el número del hombre. Dios, el número perfecto es el número 7. El número 6 es un número que no alcanza la perfección, es un número de hombre. Fue creado el hombre en ese día. Y ese es el humanismo que representa al hombre. El hombre es la medida de todas las cosas. Y el Papa habla del nuevo humanismo. Habla de un camino educativo para un cambio. Adoctrinar, van a adoctrinar a sus hijos, hermanos. Si usted se los deja educar, si usted los sacrifica a Baal y a todos estos, a sus dioses. Así que tenemos que ser valientes. Usted no me venga a decir después, y es que no voy a poder comprar, y entonces no voy a poder gastar, no voy a poder darle mercado a mis hijos, entonces me toca. Yo ya he escuchado comentarios parecidos acá. Ya los he escuchado parecidos acá. Y dice algo al final: hay que limpiar el terreno de la discriminación. Como quien dice, mira, ya están saliendo leyes a favor de los homosexuales, que usted no le puede decir pecador a nadie, que usted no puede disciplinar a los hijos, que no discrimina al ateo, que no discrimine ninguna religión. Hay que limpiar el terreno de la discriminación. ¿Se dejará seducir por sus lisonjas? ¿Usted todavía no cree esto? ¿Usted todavía duda del poder del papá? ¿Usted todavía es de los que dice, de pronto no es el anticristo? Bueno, ¿violará el pacto de Dios? ¿Se dejará seducir por sus lisonjas? Vamos al tercer capítulo. El pueblo que conoce a su Dios. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Conocer verdaderamente al Señor evitará caer presa de las seducciones del papado. Por fe nos esforzaremos y actuaremos como los sabios judíos en tiempos de Antíoco y los que lo siguieron, que lucharon contra Antíoco. Aquellos que conocieron al Señor Dios de Israel como el Dios verdadero y lo poseyeron y lo reconocieron como tal, con un conocimiento espiritual y una comunión de Él, no abandonaron, no se dejaron seducir por sus lisonjas. Hermanos, el pueblo sin conocimiento será engañado. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:6. Dice al final, porque dejaron de servir a Jehová. Hermanos, iglesia, si usted no conoce lo que dice el Señor en las Escrituras, lo que Él ha revelado, usted será presa fácil del papado.
está en grave peligro de caer como violador del pacto. Será seducido por las lisonjas de la avarcia. Usted será marcado. Muchos de los que han quitado sus ojos del papado, como el reino del anticristo, son los mismos que van a volver a sus pies a servir. Eso le pasó a Billy Graham, eso le pasó a la iglesia moderna, eso le está pasando a la iglesia reformada, hermanos. Son violadores del pacto. Dijo John Hill, más o menos en el 1600, en un comentario de Apocalipsis, la mayor parte, miren lo que dice en ese momento, la mayor parte de las iglesias reformadas caerán bajo el papado y sus países volverán a caer en manos del Papa, hermanos. Hermanos, el Israel que se desvió, escúcheme bien, cuando Israel se desviaba, levantaba estatuas a Será y a Baal. El Israel en tiempos de Antioquio sirvió a Antioquio, un tipo del anticristo. Hermanos, esto ya ha pasado. ¿Será usted un violador del pacto? No me diga que eso no va a pasar, eso va a pasar. Usted los va a ver allá arrodillados, ya salen a marchar, hermanos. Ya dicen que no es un anticristo. Ya lo catalogan dentro de la rama del cristianismo. Vaya a cualquier instituto bíblico, le dicen cristianismo está dividido en catolicismo romano, ortodoxo y protestantismo. Ya lo meten dentro de la iglesia. Dios nos advirtió del anticristo, de su reino de apostasía, para que conociéramos y no fuéramos engañados. Tenemos la unción del santo. Váyase a 1 de Juan 2, 18 al 22. Tenemos la unción del santo. Nos advirtió el anticristo para que no fuéramos engañados. 1 de Juan 2, 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, y habla de un anticristo que va a venir. Así ahora han surgido muchos anticristos, Antíoco y todo, Nerón, todos ellos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ya habían iniciado los últimos tiempos. El misterio de la iniquidad ya estaba actuando. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. No os he dicho, escrito, como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo y el que niega al Padre y al Hijo. Hermanos, Dios nos advirtió del anticristo. La iglesia, uno va a decir, pero el papado, la iglesia de Roma, tiene el nombre de Cristo. ¿Ellos cómo van a negar que Jesús es el Cristo? Claro que sí, lo niegan. Ellos niegan el sacrificio único y suficiente de Cristo. Ellos imponen la abominación desoladora. Ellos imponen a María como corredentora. Ellos tienen salvación por obras. Ellos creen en el purgatorio. Ellos son idólatras con esa misa papal, hermanos. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Niegan con sus doctrinas que Jesús es el Cristo. Es un Cristo, un cristico. Los judíos también niegan al Mesías, son anticristos, hacen parte de ese reino, pero sabemos que hay una cabeza. Los musulmanes niegan que Jesús es en Cristo, Cristo es un simple profeta. El mundo cree en muchos caminos para llegar al cielo, niegan que Jesús es el Cristo. Todos ellos pertenecen al reino del anticristo. Todos ellos caben dentro de la cobertura, lo que le gusta a la iglesia de hoy. Caben dentro de esa cobertura del papado. Todos son recibidos, hasta los ateos, hermano. Que nadie nos engañe, hermanos. Estamos advertidos, conocemos lo que declara el Señor de ese reino maldito y apóstata. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Por no creer a todas esas profecías que ya se cumplieron, es que hoy están engañados y confundidos. No, es que es el Espíritu Santo que va a hacer, que los 7 años de tribulación, que la iglesia raptada, todas esas cosas. Que nadie nos engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ya vino, ya está en acción el papado, viene desde allá. Y conforme se va acercando la venida de Cristo, hermanos, cada vez va a ser un imperio más maldito, más blasfemo y más enemigo de Cristo.
Pero hermanos, nosotros no somos violadores del pacto. No nos puede seducir para que violemos el pacto de Dios. Tenemos la unción del Santo, el sello del Espíritu Santo. Estamos marcados con la sangre de Cristo. Temporalmente podremos dudar, y digo muy temporalmente, pero nunca seducidos definitivamente. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Si fuere posible, no es posible. La gracia irresistible, la perseverancia de los santos, la gracia de nosotros no lo va a permitir, hermanos. Como los sabios judíos, tenemos la sabiduría y el entendimiento. Contemos el número de la bestia. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. ¿Recuerdan? El humanismo. Y su número es 666, hermanos. Aquí hay sabiduría. Los que niegan esto, los que no entienden, no tienen sabiduría ni entendimiento. Dios nos ha dado esa sabiduría para entenderlo. Nos ha dado la sabiduría para entender lo que creyeron todos, hermanos. Todos. Todos. Lea Spurgeon, lea a los puritanos, lea a Watson, lea a John Hill, lea a Jan Hus, a Wycliffe. Léalos a todos, hermanos. Y todos creyeron lo mismo. Y no eran falsos profetas. Eran profetas de Dios, hermano. El pueblo que conoce a su Dios tendrá la vida eterna. Esta es la vida eterna. Conocer a Dios, Padre, y a Cristo, su pacto eterno, su palabra y su vida y obra. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermanos, si estamos cimentados en la roca verdaderamente, en Cristo, nunca jamás, hermanos, seremos seducidos. Roma seduce a los ignorantes del Evangelio. La iglesia de hoy, tristemente, no conoce bien el Evangelio. No conoce bien a quién sigue. No conoce bien lo que Cristo dice. No conoce bien quién es Roma y sus doctrinas, hermano. Cuando usted lee el libro de los mártires, se da cuenta que esa gente cómo era instruida en las doctrinas del papado, hermanos. Para combatirlo. Un niño de 8 años le daba cátedra a un sacerdote. Pero los de hoy no. Sana doctrina. Sí, tiene unos errorcitos. No sabe quién es Roma y sus doctrinas. No saben los reformados de hoy por qué fue la protesta del siglo XVI. ¿Se les olvidó? Se les olvidó y se llaman reformados, protestantes. Bueno, entonces siga a los reformadores y protestantes. No conocen tampoco la historia de los mártires que sufrieron en manos del papado. No conocen ese legado histórico. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. No conocen eso. Pero nosotros sí. Y estamos preparados, hermano, para lo que venga. Debemos meditar profundamente en el Evangelio. Si estamos en la roca firme, el Papa no podrá engañarnos. Su reino no podrá engañarnos. Jamás seremos marcados por la bestia. Porque estamos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Hermanos, su pueblo lo conoce. El que ha sido perdonado de sus pecados lo conoce. Desde el más pequeño al más grande, hermanos. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, dice Jeremías, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Estoy hablando que el pueblo que conoce a Dios, todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pueblo, hermanos, de su pecado. Hermanos, iglesia, Cristo nos ha dado entendimiento para no dejarnos engañar por el maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Cristo es Dios, no el Papa. Y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Guardaos de ese reino de idolatría, hermanos. Guardaos de este mundo idolátrico. Amén. Amén. Pero no el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hará lo mismo que han hecho todos sus antecesores, los héroes de la fe, hermanos.
Hebreos 11, 32 al 38. No solo es conocerlo, hermano. O sea, el que verdaderamente lo conoce, se esforzará y actuará. Y hará como aquellos hombres de la fe, héroes de la fe. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando a Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hermano, tenemos los ejemplos, no solamente lo que dice la Biblia, los mártires, las 10 persecuciones de los 4 primeros siglos que estamos leyendo en los mártires, la Inquisición, la persecución a prerreformadores, reformadores y puritanos, hermano. Hermanos, la fe, la justificación por la fe, la misma fe que nos salva, la misma fe que nos hace vivir por fe. El justo por la fe vivirá, hermano. Amén. Por fe conquistamos el reino de Cristo y desechamos el reino del anticristo. Por fe denunciamos sus herejías apagando bocas de leones. Por fe soportamos espada, persecuciones, tribulaciones y cárceles cuando vengan. Por fe somos fieles incluso hasta la muerte. Por fe sacamos fuerza de debilidad y obedecemos a nuestro bendito Rey. Por fe esperamos su manifestación gloriosa para que destruya con el resplandor de su venida al reino de la bestia y al hombre de pecado, hermanos. Porque lo va a hacer, hermanos. Y hermanos, por fe venceremos a Satanás y su reino. Por fe miramos a Cristo. Por fe fuimos lavados en la sangre del Cordero. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por fe, hermanos. El justo por la fe vivirá. Por la fe va a vivir, hermanos. Vive en esta tierra, se salva, hermanos, pero vive en esta tierra, llega a la vida eterna, coge la vida eterna. Hermano, la fe no es solo justificación, la fe es vida, es santidad, hermanos. La fe que obra por el amor. Ay, hermanos, aquellos que pusieron por fe, hermanos, sus esperanzas en la justicia de Cristo, que se arrodillaron ante Cristo, que le entregaron sus pecados sin ninguna obra de justicia, son lavados en la sangre de Cristo. Y ellos por la fe vencerán el reino del anticristo y no serán marcados. Amén. Usted que escucha ya, si no tenga, usted necesita fe. Usted necesita poner sus esperanzas en Cristo. Amén. Fe. El justo por la fe vivirá. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Usted ha violado la ley de Dios. Usted ha ofendido a Dios. Usted ha blasfemado contra Dios. Usted necesita ser justificado. Usted necesita ser salvado de la ira de Dios. O si no va a ser marcado por la bestia. Usted necesita salvación y perdón de sus pecados. Él una mirada a los 10 mandamientos. Usted los ha violado todo el tiempo. Los ha violado. Usted ha sido blasfemo, mentiroso, idólatra, fornicario, borracho, ladrón. Ha odiado. Usted está bajo la ira de Dios. Usted está acumulando ira para el día de la ira. Preséntese ante el Padre por medio de Cristo. Vaya con la justicia de Cristo. No vaya con sus obras. Vaya con Cristo. Él, su obediencia perfecta le es otorgada a usted si cree. Si cree aquel que lo levantó de los muertos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Estos hombres que confesaron con su boca que Jesús era el Señor, estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano. Y por fe
por fe, dijeron, Cristo es el Señor. No el emperador es el Señor, no el César es el Señor, no el Papa es el Señor. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Cristo es el Kyrios, decía. El Kyrios. El César no es el Kyrios. Cristo es el Kyrios. Vaya por la fe. Él perdona todo corazón que vaya humillado por la fe. No desprecia un corazón contrito y humillado. No lo desprecia. Él no desprecia a todo aquel que vaya a Él. Él no lo desecha. Y por fe no seremos seducidos con las lisonjas para violar su santo pacto. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Tú nos has dado entendimiento para conocer al que es verdadero, al Hijo de Dios. Este es el verdadero Dios. Este es el verdadero Dios. Señor, hemos sido marcados, sellados con la sangre de Cristo, lavados con la sangre de Cristo, sellados con el Espíritu Santo. Tenemos la unción del Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, que este mundo, Señor, yo sé que va a ser engañado la gran mayoría, así siempre ha sido porque la puerta es ancha. Pero Padre, tenemos fe y esperanza y que seguirás salvando de toda tribu, lengua y nación, Señor. Te lo pedimos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, por favor, a vivir no como violador del pacto, sino como un pueblo que conoce a su Dios y que se esforzará y actuará. Gracias, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.